Esta es una producción de Grupo Fórmula. Gracias, Sofía. Vamos contigo, Marco Silva, y en Tapachula. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Cómo viste las imágenes hace rato de Israel Aldave? Marco, buen día. Las hemos estado comentando aquí, Manuel. La verdad es que son imágenes, pues, perdón la expresión, de escándalo, porque es una cosa que no tendría que suceder. Vamos por partes y seré breve. Primero vemos imagen del sábado en la mañana. Estamos hablando de que es alrededor de las 7 de la mañana. Hubo un operativo en la frontera entre Guatemala y Chiapas antes de llegar a Tapachula, en Talismán, si podemos ver las imágenes. Ahí está. En este operativo lo que detuvieron, a quienes detuvieron fueron alrededor de 400 migrantes de Haití. Ellos estaban ahí detenidos y fueron después enviados a la frontera del Carmen, en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Esa es la carretera justamente que conecta a Ciudad Hidalgo, justo en la frontera con Guatemala, a la ciudad de Tapachula. Es decir, no los dejaron llegar ni siquiera a la ciudad cárcel, de ahí los deportaron. Detuvieron a 140, 150 migrantes y el resto mandado a Guatemala. En un segundo momento, alrededor de 3 horas, 4 horas después, Manuel, nos encontramos a un grupo de haitianos que habían sorteado este retén, que habían sorteado este operativo y que ya estaban 47 kilómetros adelante en Huixtla. En las imágenes que ahora podemos ver en la pantalla de Telefórmula, ahí están, ellos están pues en las bases de las combis, en los sitios de taxis, buscando cómo moverse hacia el norte, como sea, en motoneta, en la pecera, en las camionetas blancas que estamos viendo. Ellos estaban 47, 50 kilómetros adentro. Y una tercera imagen es justo la que nos está dando Israel Aldave y Cristian Ramírez, el equipo de Telefórmula que estaba más adelante, que ya son como 150 kilómetros más adelante de la frontera. Es que es muchísimo, ¿no? Son tramos que ya nos has dicho no llegan los migrantes. No, a esas alturas ya no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que seguramente este grupo de personas no encontraron cómo trasladarse, estuvieron caminando o probablemente sí llegaron en una pecera, en una camioneta, en un autobús, y entonces en esa jaula, porque no es cárcel, en esa jaula los tienen a pie de carretera. Es decir, no es una instalación formal, es algo que tú pasas, es una caseta migratoria y a un lado ves este lugar con rejas, con las bancas, y ahí los meten, y ahí están, incluso eran tantos, y lo podemos ver en las imágenes, que no cabían adentro, tenían que sentarse, tenían que esperar el autobús, pero la verdad es que como había un operativo 150 kilómetros al sur, pues entonces era complicado que llegara rápido. ¿Por qué lo sueltan? Pues obviamente porque estaban haciendo algo ilegal, es decir, lo que nos reportaba Israel hace más de una hora en este mismo espacio, Manuel, pues sucede que llega la Cámara de Fórmula y pone en evidencia esta ilegalidad, porque hubo reformas a la ley de migración en el mes de noviembre pasado y en el mes de enero de este año, en donde se dice claramente que la no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estancias migratorias, estén o no estén acompañados, deben de convertirse en alternativas de cuidado. Es decir, ellos no pueden estar ahí detenidos. Y lo dice la ley mexicana y lo dicen los convenios internacionales. Y cuando se modificó la ley de migración, 5 agencias de Naciones Unidas aplaudieron esta reforma que no es más que papel muerto. Incluso dice, la regularización de la condición migratoria de niñas, niños y adolescentes debe ser ya, a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que así se puedan ver cumplidos sus derechos básicos. Según la legislación, Manuel, ahí tendría que haber llegado el DIF, por Dios. No llegó ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como tú bien dijiste, porque estos son de los cientos o miles de personas que van en tránsito y que no encuentran ninguna alternativa y que tampoco hay quien los acompañe, y por eso sucede lo que estamos viendo en las imágenes en este mismo momento. Esas imágenes son graves, son violatorias de la ley, no pueden estar ahí los niños, así vengan con sus familias, así vengan solos. Se dice también, y lo informó hace 2 semanas, se triplicó la cantidad de niños y niñas y adolescentes migratorios en México de enero a agosto con respecto al año pasado, y estas son las imágenes que se están repitiendo en toda la frontera sur. Insisto, estamos hablando de que son 150 kilómetros adelante de Tapachula, pero las vimos hace 2 semanas en Motocintla, que ya es la montaña de Chiapas, y son situaciones, insisto,
postales del horror, Manuel, que se están repitiendo en toda la frontera sur de México, porque pues el flujo es simplemente imposible de contener y entonces sucede esto, violaciones a la ley de migración por parte del propio Instituto Nacional de Migración. Nada más repítenos una vez más, la disposición que se modificó apenas en noviembre pasado, a partir de lo que viste ahora. Es un decreto que reforma artículos de la Ley Nacional de Migración, en donde establecían 5 avances prioritarios. Voy a destacar 2. Uh-huh. La no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones o estancias migratorias, que es el caso que tenemos en pantalla, estén o no estén acompañados. Y la segunda, la regularización provisional de la condición migratoria de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad a fin de evitar su retorno expedito. ¿Qué fue de todos ellos que al final salieron, como estamos viendo en la imagen, que al final les abrieron la reja porque obviamente estaban violando la ley? No sabemos, Manuel. No. Pero lo que sí nos sucedió es que hubieran regularizado su situación provisional, su condición migratoria en ese momento. Eso sí no sucedió. Ellos seguramente están caminando ahorita, están entrando a Tuxtla Gutiérrez o están buscando cómo llegar a Oaxaca. Ahí los ves tomando carretera hacia el norte, violando todas estas reformas que se hicieron a la Ley Nacional de Migración que protege a niñas, niños y adolescentes, acompañados o no por un adulto. Híjole, pues sí, así están las cosas, Marco. Y el fin de semana circulaba precisamente Migración, seguro lo viste, un trabajo donde dice que precisamente el personal de Migración pues está capacitado y preparado para hacer su trabajo, ¿no? Y pues ahí es donde uno se pregunta, ¿y sí? ¿Y sí? ¿Y todos? ¿Y sí? No, bueno, ahí está claramente, ¿no? Un agente de migración que además es la única facultad de hacer la detención, la Guardia Nacional nada más la acompaña, ellos no pueden hacer la detención, hacen las labores de contención, pero es al final un agente de migración que se supone está capacitada, tomando el teléfono seguramente para consultar, oigan, tenemos aquí la cámara de Telefórmula, ¿qué hacemos? Pues haz lo que debes de hacer. Suéltalos, justamente, pues sí. Nunca los tuviste que haber retenido, ahora los tienes que soltar. Qué cosa. Pues gracias, Marco Silva. Estamos en contacto, Manuel. Buenos Atentos, días. Marco, muy buenos días. Bueno, pues ahí está, esas imágenes muy fuertes, muy buenas de nuestro equipo de trabajo allá en el sureste de Grupo Fórmula. Vamos a pausa, estamos por la mañana. @Ciro Gómez le cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa y regresamos con varias cosas en donde sí o no, pues así está el planteamiento. La encuesta de seguimiento que hace el Gabinete de Comunicación Estratégica tiene 3 tramos hoy: la aceptación del presidente, el tema del aborto, pero empiezo con esta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las autoridades de nuestro país que están impidiendo el paso y deportando a los migrantes que llegan de Centroamérica? Pues la mayoría es muy de acuerdo, 56%. Esa es una. Y la otra, ¿usted considera que las autoridades migratorias están actuando con exceso de violencia? Entonces, por los jalones que vimos hace 2 semanas, jalones que no se han vuelto a ver, pero que sí los llegamos a ver, están actuando con un exceso de violencia, 31%. Son situaciones que se dan debido al comportamiento de los migrantes, 58%. Pero pues pareciera que efectivamente en la última de las preguntas, ¿con cuál de esas preguntas está usted de acuerdo? ¿Está bien que el gobierno haga una distinción entre migrantes y los deje pasar? 38% dice que sí, pero el 42.7%, 43% dice no deberían dejar entrar a ningún migrante. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, buenos días. Muy buenos días, Manuel, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Muchas gracias, Federico. Pues empezamos, si quieres, por este dato, pero pues nada más por las imágenes que vimos que son pues muy duras el trato de estos migrantes, concretamente haitianos, ahí encarcelados en una estación migratoria, ahí muy cerca de Pijijiapan, pero pues también vemos qué está pensando la población no necesariamente está al lado de los migrantes. Así es, efectivamente, y otra cosa también debo decir, que 8 de 10 mexicanos dice estar enterado, tener conocimiento sobre este tema de migración que se está presentando en la frontera sur del país. O sea, hay una población informada y la opinión en general pues es en contra de los migrantes. Hay una percepción mayoritaria en cuanto a lo que ellos representan, lo que están haciendo, y en ese sentido pues las autoridades tienen un mayor respaldo, pero también hay que ver que los números
no son abrumadores, siempre hay un 31, 35% que de una u otra forma tienen sus reservas sobre la actuación de las autoridades o bien muestran cierta empatía con la postura de los migrantes. Eso es en el caso de los migrantes. En el caso del aborto, pues también nos vamos por ahí. Están discutiéndose varios procesos de inconstitucionalidad en la Corte. Se difundió la semana pasada, pues el más importante por lo pronto, que es la no penalización del aborto y que puede tener efectos a nivel nacional. Hoy continuará la discusión. Hoy mañana tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Con esta idea de pues, son instalaciones públicas federales, ¿qué tanto tiene capacidad el médico para poder actuar en ese sentido? Pero pues también hay números interesantes sobre esto, Federico. Sí, efectivamente, pero mira, hay aquí una cosa que se debe destacar porque se presta confusión. Una cuestión es preguntar sobre la despenalización del aborto, como se llama, es decir, que las mujeres no sean sancionadas. Con penas corporales por la interrupción voluntaria del embarazo. Esa es una cosa. Y otra cosa es preguntar sobre si están de acuerdo o no con el aborto. Correcto. ¿Por qué? Porque puede haber personas que estén en desacuerdo con el aborto, pero también estén en desacuerdo en penalizar. Entonces, yo hago esta distinción porque hay quien puede interpretar que la mayoría de la población está a favor del aborto y eso corresponde a otra pregunta. Lo que la encuesta muestra es que la mayoría está en contra. De hecho, 58.9, 6 de 10 mexicanos o entrevistados están en desacuerdo con que se penalice a las mujeres por el aborto. Que es un dato muy especial, muy significativo, precisamente por lo que dices, y que a lo mejor también terminan entendiendo por qué la semana pasada en las discusiones de la Corte pues no se dio una discusión realmente pues ni general, Federico, ni general. Algún grupo, por supuesto, que se manifestó, pero no hubo una discusión como en otros momentos, como bien dices, para estar en favor o en contra del aborto. De alguna forma, pues la Suprema Corte caminó con toda la información adecuada, ¿no?, para tomar esas decisiones. Efectivamente, y fíjate, hay una cosa que también llama mucho la atención de este estudio, Manuel, y es la postura diferente de acuerdo a la edad. Conforme se es más joven, hay una postura más a favor de la despenalización del aborto. Conforme aumenta la edad, incluso en las mujeres, digamos mayores, hay un desacuerdo en términos de despenalizar el aborto. O sea, hay una postura muy diferenciada de acuerdo a la edad del entrevistado. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, Federico. Tenemos también el planteamiento que hacen pues en el seguimiento cada periodo, que tiene que ver justamente con la aceptación del presidente. ¿Nos dejas ir al corte y regresar para terminar, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Gracias, estamos platicando con Federico Berreto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias por esperarnos en la línea telefónica, Federico Berreto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Bueno, pues en esta encuesta que revisan, pues o que se realiza, mejor dicho, entre jueves y viernes de la semana pasada, es una encuesta telefónica con representatividad de todas las secciones electorales del país, a mayores de 18 años, pues el presidente le sigue yendo bien. Le sigue yendo bien, Federico, no sé si es el tramo del informe, no sé qué es, pero el 59% piensa y tiene una buena opinión del presidente, entre buena y muy buena, 59%. Sí, efectivamente, es un efecto de la publicidad o de la propaganda, como quiera decirse, del informe de gobierno. Pero fíjate que hay un dato muy importante, porque esto nos permite diferenciar algo que hemos dicho en Gabinete desde hace tiempo, que una cosa es la evaluación de la persona Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es el desempeño del gobierno federal al cargo del presidente López Obrador. Son dos cuestiones distintas. Y mira, en la pregunta sobre el avance del país, solamente 35% está diciendo que el país está avanzando. Repito, solo 35% está avanzando. 47% dice que está estancado y 17% que está retrocediendo. ¿Qué quiere decir? Que hay una desvinculación
de la opinión favorable, que sin duda es muy importante, es muy amplia, estamos hablando de niveles de 6 de 10 mexicanos, sobre la persona de López Obrador, pero sobre la situación del país y en consecuencia del desempeño del gobierno, aquí lo que tenemos pues es la sensación pues de que estamos muy mal, ¿no? 35%, repito, son los que tienen una opinión de que el país está avanzando. Exactamente, y con ese 47% estancado, si tú pones, por ejemplo, la pregunta de la confianza en López Obrador, pues también sigue creciendo el no. El 54.2% piensan pues que no tienen confianza en el presidente, ¿no? Que no tienen confianza en él. Por ejemplo... Efectivamente, es una pregunta difícil, sobre todo por cómo se frasea, o sea que damos un ejemplo de que usted le confiaría las llaves de su casa si tuviera que salir de vacaciones, y es una forma, digamos, gráfica, porque la palabra confianza quiere decir muchas cosas. Con esta pregunta queremos describir qué tipo de confianza es a la que nos estamos remitiendo, y bueno, normalmente quiero decir que las autoridades la reprueban, pero con una diferencia mayor a la que a las cifras del presidente López Obrador. Correctísimo. Federico, pues muchísimas gracias, como siempre, muy amable por la explicación esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel, y nuevamente saludo al auditorio. Y saludos a todo el equipo de Gabinete de Comunicación Estratégica. Gracias, Federico Berrueto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.